Latinoamérica de júbilo. República Dominicana lo vuelve a hacer. Un representante de su país, de un país beisbolero por naturaleza, Adrián Beltré, forma parte ya oficialmente de los inmortales del béisbol. Merecido. El señor John Mauer, el señor Jim Leyland, dirigente de varios equipos, Todd Helton, todos ellos ayer en un acto sumamente emotivo ingresaron al Salón de la Fama del Béisbol organizado. Salón de la Fama muchas veces llamado a la polémica. Salón de la Fama que a veces las injusticias pareciera que están a la orden del día. Hace 2 meses yo estuve en Cooperstown y constaté ciertas cosas que voy a dejarlas al final de este video para su consideración. Les adelanto, el señor Sammy Sosa, el señor Mark McGwire, no fueron, a mi modo de ver, tratados de una forma decorosa en el Salón de la Fama. Hay una galería especial para ellos dos y lo que, según el Salón de la Fama, representa su imagen negativa para el deporte. Me parece una injusticia total. Todavía tengo esa imagen aquí grabada de ese, ese año 98 en el cual el señor Maguire y el señor Sosa de manera conjunta para muchos salvaron al béisbol de épocas oscuras, venían de huelgas y la gente no iba a los estadios. Y en esa época sí eran buenos, después no. Así paga el diablo. Me parece una total falta de respeto con estos dos peloteros hoy casi en el olvido para nuevas generaciones, sin saber que sus números y sus récords están ahí y que tarde o temprano se les dará su justo reconocimiento. Soy de los que piensa que conectar 3 temporadas, 60 o más honrones, es algo sumamente complicado y difícil. El señor Sammy Sosa lo hizo y ningún pelotero en la historia del béisbol lo ha hecho. Eso tiene su mérito. El hecho de que se le haya conseguido corcho en su bate no desmerita esas hazañas, igual que el señor Mark McGwire. Entonces, ya eso es otro tema eterno y polémico. ¿Quién creen ustedes que seguirá los pasos del señor Adrián Beltré por parte de Latinoamérica? Obviamente, el señor Albert Pujol y el señor Miguel Cabrera son elecciones que están de anteojito, como dicen en mi país. Pero aparte de ellos dos, ¿quiénes creen ustedes que pudieran ser futuros salones de la fama para Latinoamérica en un futuro no muy lejano? Ni hablar de la nueva generación latinoamericana que está causando furor en estos momentos. Así comenzaron los Adrián Beltré, los Pujol y compañía. Pero, ¿de quiénes estamos hablando? En primer lugar, para mí, un candidato número uno y que va por un camino hacia el Salón de la Fama, el señor Manny Machado. Ahí están sus números. Analicemos brevemente la carrera de Manny Machado. Manny Machado todavía es relativamente joven, tiene 32 años y con 326 jonrones, ¿verdad?
y 996 carreras impulsadas, va por buen camino. Supongamos que juegue hasta los 40 años. Yo pienso que debe pasar las 1600 impulsadas, más o menos, y llegar a los 500 honrones, también lo veo viable. Una persona con 1500 impulsadas, más de 500 honrones, y en estos momentos tiene 1830 hits. Los estándares para la escogencia de los jugadores al Salón de la Fama están cambiando y día a día cambian. Estos anacrónicos reporteros y cronistas que votan en la actualidad van a ir generacionalmente desechándose. Esta nueva generación, esta nueva camada de periodistas y de cronistas que están haciendo, tiene otra visión del juego. La sabermetría va a jugar papel importante en la escogencia de estos jugadores. Lo que en otrora los 300 juegos ganados significaban una entrada directa al Salón de la Fama por parte de los lanzadores, pienso que va a bajar por razones obvias. Me supongo que ya con 250 juegos ganados, 240, ya tú eres candidato. De hecho, fíjense ustedes, el señor Pedro Martínez está en el Salón de la Fama y Pedro no tiene 300 juegos ganados. Se habla de Justin Verlander, a Justin le faltan pocos para llegar a 300. Es un candidato viable para el Salón de la Fama, pero no es latino. No estamos hablando de él en este momento, igual que Scherzer, Clayton Kershaw, Sarinki. Todos estos jugadores pudieran estar en algún momento en el Salón de la Fama. Pero hablando de lo que nos compete, que es Latinoamérica, aparte de el señor Machado, que es un candidato viable, otro que también es un candidato viable, no, súper viable, es la para, el señor José Ramírez. ¿Quién en su sano juicio no pudiera pensar que el final de sus gloriosos años y al final de su temporada el señor Ramírez no sea un Salón de la Fama? Es un loco el que piense lo contrario o no ha vivido y no ha visto esa exitosa carrera. Un jugador money player, un jugador que es una grúa, año tras año poniendo números de forma silenciosa, callada. No es un jugador problemático, es un líder a su estilo. Pudiéramos colocar, pero todavía está muy joven, no tiene tantos números como el señor Ramírez, Carita Dever. Pero bueno, Carita Dever tiene 27 años y el señor José Ramírez tiene 31. Ramírez posee en este momento 239 jonrones y 825 impulsadas, 1430 hits. Este es otro tema. Llegar a 3000 hits creo que va a ser un poco complicado para peloteros de hoy en día. Quizás el que se me viene a la mente que esté un poco más cerca es el señor Cruz, pero que por razones que ustedes ya conocen, no matricula para el Salón de la Fama. El otro por descarte sería el señor José Altuve. Ya vamos a hablar de Altuve, jugador que levanta pasiones, sobre todo a nosotros los venezolanos. El señor José Ramírez tiene un OPS vitalicio de 853, sumamente atractivo. Un WAR de 48.7. Para que tengan una idea, el señor Beltré se retiró con casi 100 de WAR y Ramírez le falta todavía muchísimo.
Esperemos que llegue a esos niveles. José Altuve, el pequeño gigante, para muchos uno de los mejores jugadores del béisbol en la actualidad. Para muchos y probablemente, no probablemente, para mí, un jugador que no posee las condiciones mínimas para jugar. Siempre lo he dicho. Usted mide 1,70, 1,67 en un universo donde la mayoría son jugadores de 6 pies, 1,85, 1,80. Usted está en minusvalía. José Altuve es un jugador sumamente eficaz, un money player por naturaleza. Un jugador que todavía con 34 años está dando palo. Firmó su extensión hasta los 40. Yo pienso que Altuve va a llegar a 40 y cuidado, no pasa a los 40. Es un tema el caso de Altuve, un tema. En días pasados fue polémico su decisión de no ir al Juego de Estrellas. En mi página de Instagram he recibido innumerables, no ofensas propiamente, pero sí personas descerebradas, personas que no tienen el mínimo de conocimiento para juzgar a este pelotero. José Altuve, que a mi modo de ver, ha sido injustamente tratado por los medios o algunos medios que, dejándote dicho, fueron esos medios los que sembraron esa famosa matriz de opinión de que tenía un dispositivo en el cuerpo con unos cables y unas cosas, toda una teoría conspirativa que no tiene ni pies ni cabeza. Si bien es cierto, el equipo de Houston quedará manchado para toda la vida por los problemas que ya ustedes saben, también es cierto que la mayoría de sus peloteros pagó el precio, suspensiones, incluso casos como el del señor Beltrán, que está candidateado para entrar al Salón de la Fama probablemente el año que viene. Si el señor Beltrán entra al Salón de la Fama, sería excelente, un antecedente positivo para el señor Altuve, para las personas mezquinas que dicen que los números de Altuve están ligados a esas cosas que se le acusaron en el pasado. El equipo quedó convicto y confeso. Sí, hubo trampa. Todos pagaron, o la mayoría pagó. Pero es que resulta que al único que pitan en todos los estadios es Altuve. Yo no veo que piten a el manager de Detroit. Manager que debe tener mayor culpabilidad que los mismos jugadores. Y fíjense ustedes, flamante manager en Detroit. Y yo no veo que nadie hable de eso cuando ese señor está en una entrevista. El mismo Carlos Correa, Bregman, todo ese grupo, el único que pitan de forma enardecida en algunos estadios, sobre todo en Nueva York y en Los Ángeles, es José Altuve. Él estoicamente ha aguantado el chaparrón de agua. Ahora, de ahí a no asistir por 3 años consecutivos, por diversas razones, al Juego de Estrellas, ya es criticable. Y era lo que yo manifestaba en el video. O sea, Altuve debió haber ido al Juego de Estrellas. No importa, él sabe que lo iban a buchar, porque para nadie es un secreto que iba a llegar a Arlington enemigos acérrimos de los Astros de Houston. Los Rangers de Texas y Astros de Houston conviven en el mismo estado, pero son enemigos. José Altuve no es persona grata en ese estadio. ¿Cuál es el problema? Ya
has aguantado años de abucheo. Pero bueno, eso demuestra que ya la paciencia de Altuve llegó a un límite y ya está bueno. Y ya está bueno. Ojalá este estigma no lo persiga hasta finalizada su temporada y las personas que vayan a votar de manera responsable y objetiva en la época que tengan que hacerlo, tomen en consideración los números de Altuve y lo que ha representado Altuve para los Astros de Houston, su único equipo, y para el béisbol en general. Los números de Altuve no mienten, los premios de Altuve no mienten. MVP, 2 series mundiales, 6 bates de plata, más valioso, guantes de oro, 9 veces a el All-Star. Claro, y aquí viene el odioso. 9 veces que aparecen en sus pergaminos, pero de las cuales en 3 consecutivas no ha ido. Vaya usted a saber, los motivos sobran. Altuve debió haber ido, es mi opinión, y siempre lo voy a decir. El año que viene probablemente sea otra vez votado y no sabemos qué va a pasar. El año que viene será en Atlanta, un territorio que no es tan hostil para el jugador. Pero bueno, Altuve pienso que debería llegar con esfuerzo a los 3,000 hits, pasados sus 40 años. Impulsadas, tiene casi 800 impulsadas. Debería llegar acercándose a las 1,400, 1,350 impulsadas, que son sumamente atractivas para un segunda base. Habría que comparar los números de algunos segunda bases que están en el Salón de la Fama y ponerlos a la disposición y compararlos con José Altuve, a ver qué nos depara. Pero bueno, estos 3 latinos son los que a mi modo de ver están encaminados y tienen números suficientes para estar en el Salón de la Fama. De esta nueva generación, Juan Soto es un candidato. El mismo Vladimir Guerrero, una carrera todavía por venir y es muy joven. Y así muchísimos. Pero fíjense ustedes, y algo que yo siempre digo, República Dominicana es un hervidero de peloteros. Llevan 9 salones de la fama y contando. El próximo, el señor Albert Pujol. Ya ahí se detiene y esperemos que siga la lluvia de dominicanos y probablemente uno que otro venezolano que entre al Salón de la Fama. En este caso, toca otro punto álgido, el caso de Vizquel. Ya viene sabido. Vizquel, y lamentándolo mucho, creo que está haciendo en estos momentos un trabajo de relaciones públicas, tratando de limpiar su imagen, pero creo que ya es extemporáneo. Esta gente que elige tiene una matriz de opinión que es muy difícil de quitarse de la mente. Lo que hizo Vizquel, para bien o para mal, creo que está por encima de los super números y la carrera exitosa que tuvo. Es lamentable que muchos periodistas se prestaron para enlodar la imagen de Vizquel. Ustedes saben quiénes son. No los voy a nombrar porque no vienen al caso. Pero si están pensando en el señor Juan Bené, se quedaron cortos. Juan Bené no es ni el 0.5. Para mí, detrás de esto tuvo que haber una mano pelúa. El tiempo dirá lo que pasó con Vizquel.
pero no creo que entre. No creo que entre. Así como también, y este sí tiene chance, el Ki Rodríguez. El Ki Rodríguez, increíblemente, no tiene todavía el empuje para estar con votos suficientes, pero que yo pienso que entrando Billy Wagner el año que viene, se le abre una puerta grandísima al venezolano. Es injusto que el Ki Rodríguez no tenga mayores números, porque fue un relevista de élite y el único en haber salvado más de 60 juegos. Que no se les olvide, de todos los que están por encima de él en la lista de mayores juegos salvados, él está en el puesto 6. Los 5 que están por encima de él, ninguno en su vida ganó ni siquiera 50 juegos. El que creo que más se le acerca es Lee Smith con 47. Lo hecho por el Ki Rodríguez con Anaheim de más de 62, o creo que fueron 62 juegos salvados, no tiene precedente. Y eso no es poca cosa. Amén de todos sus juegos salvados. Yo pienso que él debería estar en el Salón de la Fama. Ahora, toquemos este punto, que es un punto sumamente interesante. La clase 2025. Ustedes saben que el año que viene estará en la papeleta un tal Ichiro Suzuki. Pues déjeme decirle que yo no veo ningún tipo de inconveniente para que Ichiro entre de forma unánime. Un jugador, oigan bien, un jugador que ingresó a las grandes ligas a los 27 años de edad donde ya muchos tienen una carrera forjada. Ejemplo, lo acabo de decir, Carita Dever. Ya Carita Dever tiene años en grandes ligas. Bueno, Ichiro con 27 años debutó en las grandes ligas y debutó a lo grande. Premios, novato del año, más valioso, guante de oro, y conectó más de 3,000 hits. Un jugador que era sinónimo de bateo, un jugador que dominó toda una década en bateo. Un jugador que no se le conoce ningún tipo de escándalo. Un caballero dentro y fuera del terreno. Todavía Ichiro anda dando tumbo y jugando. Por ahí pueden conseguir muchísimos videos en YouTube, en TikTok, Instagram, donde Ichiro ahora está lanzando. Es un súper atleta, un jugador. Cuando se hable de disciplina en algún deporte, sobre todo en el béisbol de grandes ligas, Ichiro tiene que estar quizás en los primeros 1, 2 y 3. Es increíble la disciplina que este hombre tenía. Fíjense ustedes, aquí tenemos otro candidato. Vean, CC Sabathia. Voy a leer algo aquí para ustedes. La llegada de CC Sabathia a la boleta del 2025 marcará el primer lanzador abridor probable en entrar al Salón de la Fama desde Ron Halladay en el 2019. El zurdo favorito de los fanáticos tuvo 251 victorias. Y ahí me detengo, lo que hablamos antes, los parámetros. 251 victorias. En otrora no eran números suficientes para entrar al Salón de la Fama, pero dado otros números, dado su personalidad, dado lo que significa CC Sabathia en la actualidad para el béisbol, pienso que no es descartable de que entre en la primera vuelta. Fíjense ustedes, 3,093 ponches, 19 años
de carrera, indio, cervecero, yankee, ganador de un premio Cy Young con Cleveland y un campeonato de la Serie Mundial con los Yankees de Nueva York. Pergaminos suficientes. La membresía de Sabathia en el Club de los 3000 y su estatus de as durante 2 décadas en 3 franquicias diferentes. Con él pudieran estar a ese mismo nivel Zach Greinke, Justin Verlander, Clayton Kershaw, que probablemente cuando se retiren también estén en la conversación para entrar al Salón de la Fama. Lo hablamos, la última oportunidad de Billy Wagner, se quedó corto con 73% de los votos. Yo pienso que ese es el primero que va a entrar. Aparte que creo que es su último chance. El otro del que hablamos, el señor Carlos Beltrán, un super jugador con todas las herramientas. Corría, bateaba, fildeaba, todo élite. Tiene que estar en el Salón de la Fama. Un ambidiestro de lujo, uno de los mejores ambidiestros en la historia del béisbol. Superó el 50%. Consideran que debería estar en 1 o 2 años, probablemente en el 2026 entrando. Si entra el año que viene, mucho mejor, sería una gran sorpresa. Otro, el Rey Félix Hernández. En un podcast ayer que siempre a bien tienen a invitarme en la zona del home run, debatimos esto, si Félix tenía números para el Salón de la Fama. Si bien es cierto, Félix jugó para un equipo sumamente deficiente en esas épocas, dominó. ¿Y de qué forma? En la Liga Americana. Yo pienso que metiéndole la lupa con un poco de sabermetría y paciencia, tenemos un caso aquí con el Rey Félix Hernández. Fíjense ustedes los números. El Félix Hernández, uno de los mejores lanzadores de la MLB entre el 2009 y el 2015. Es lo que les estoy diciendo. Alcanzó su punto máximo con el premio Cy Young en el 2010, cuando ganó la corona de efectividad de la MLB y una marca de 2.27. Ponchó a 232 bateadores y lideró la Liga Americana con 249 entradas lanzadas. Yo pienso que a él, como a algunos peloteros, como Valenzuela, etcétera, le fundieron el brazo. Eran otras épocas y los managers no tenían compasión. Lo dejaban que traspasara los 100 lanzamientos casi de manera constante. Eso perjudicó la longevidad de su carrera y el brazo, que a la larga, y estando joven todavía, se fundió. Lideró la Liga Americana con 249, ya lo dijimos. Incluso lanzó un juego perfecto, pero la posibilidad de que Hernández ingrese al Salón de la Fama podría ser remota, según Baseball Reference. Amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos. Hernández tiene una suerte de caso del Salón de la Fama paralelo al de otro venezolano, pero zurdo, Johan Santana. Ganó 2 premios Cy Young y la triple corona con los Twins. Y salió en la primera elección, en la primera ronda. Johan salió de la boleta del Salón de la Fama después de su primer año. El Félix Hernández tiene estadísticas de conteo ligeramente mejores que las de Johan Santana. Por eso es que Baseball Reference habla de eso. Y así seguimos. Chase Oakley, Pedroya, Kisler. Pero pienso que entre Wagner y creo que pudiera ser un batacazo Beltrán para el año que viene, pudieran estar los tiros.
El Salón de la Fama es algo complejo, es algo muy complicado y es un privilegio para todo aquel que juega béisbol y sueña con estar en los recintos. Un pueblo de Cooperstown que está no tan bien ubicado. Yo tuve la oportunidad de estar en meses pasados y el camino es sumamente rural, diríamos nosotros en Venezuela, pero hermoso para las personas que aman la naturaleza. Es lejos. De la ciudad de Nueva York son como 4 horas. Yo salí de Albany y fueron 2 horas y media. Pero cuando tú entras a ese pueblito, lo primero que quedas es por lo pequeño. Es un pueblito típico americano que tú dices, es increíble. Todo gira alrededor de béisbol. Los hoteles no son, si se quiere, costosos. La estadía de nosotros fue un día completo. Ahí pude constatar y tomar mucho video, mucho material que voy a estar colocando parte en mi Instagram, ya lo coloqué, y en este video al finalizar. Un material incluso me llegó a sorprender que equipos como Caracas y el Magallanes de la Liga Venezolana estuvieran presentes como en un renglón de las grandes rivalidades de Latinoamérica. Me sorprendió. También voy a dejar ese video. El hecho de que Latinoamérica esté presente en ese Salón de la Fama da un orgullo externo, un orgullo que sobresale para nosotros venezolanos el ver en vivo el recuadro de don Luis Aparicio nos llena de orgullo. Probablemente y ojalá el Ki Rodríguez entre antes que Miguel Cabrera. Y ojalá, y esto lo advierto con muchos años de anticipación y esto va a quedar grabado. Ojalá que esas mismas personas envidiosas, frustradas, que se dieron a la tarea de desprestigiar al señor Omar Vizquel, no la cojan con el señor Miguel Cabrera, que tuvo sus errores, sí, pero como siempre lo digo, ¿y ustedes creen que dentro del Salón de la Fama hay puros angelitos? Salón de la Fama que hay incluso hasta traficantes de droga, convictos y confesos, y están ahí. Probablemente, no probablemente, ese es otro tema. Gente que usó esteroides y que está en el Salón de la Fama. Saque sus conclusiones. Entonces ahora ustedes me vienen con esa doble moral a estar juzgando a los peloteros por cosas especulativas. En el caso de Vizquel se comprobó que su problema con su expareja fue algo que no estaba apegado a la realidad, fue algo exagerado. El otro caso con el joven en Chicago ya es otra cosa, pero Vizquel se ha dado la tarea de lavar su imagen. Vuelvo y repito, de manera extemporánea. Ya el daño está hecho. Esperemos que el señor Cabrera no corra con la misma suerte. Estos pseudo periodistas y estos analistas y que deportivos enlodando carreras que han sido exitosas. Y ojo, Cabrera, tampoco des la papaya. Trata de comportarte de manera ejemplar en estos 5 años o 4 que están por venir. Yo creo que tú eres Salón de la Fama en la primera vuelta, igual que Pujol. Pero
como lo dijo el señor Juan Bené en una entrevista nefasta. Cuando le preguntaron si consideraba a Miguel Cabrera en el Salón de la Fama, Juan Bené dudó, se detuvo y dijo, no lo sé. Yo no sé si fue de manera irónica o dando a entender lo que viene para Miguelito Cabrera. Ojo con lo que estoy diciendo. Ojo con lo que estoy diciendo. No quiero que se malinterprete lo que estoy hablando en este video, para que estemos claros. Me despido. Espero que el video haya sido de su agrado. Suscríbanse a mi canal. Cada día somos más. Nos vemos en el próximo video. Que viva siempre, siempre el béisbol. Chao. No todo puede ser color de rosa en el Salón de la Fama. Aquí está la muestra. Al buen entendedor, pocas palabras. Pero la pregunta que todos nos hacemos, ¿estarán todos los que son? ¿O aquí hay gente que usó esta sustancia y está exaltada al Salón de la Fama? Saquen sus conclusiones. Ustedes son inteligentes y saben de quiénes estoy hablando. No solamente estos. Que entre paréntesis, salvaron al béisbol en una época oscura. Sin embargo, así paga el diablo. Observe, no es cuento. El encabezado es más que elocuente. Saquen ustedes sus propias conclusiones.